¿Y si una antigua profecía bíblica pudiera predecir uno de los eventos más caóticos de la historia? Hoy vamos a explorar la sorprendente conexión que una fuente muy concreta establece entre el libro del Apocalipsis y la mismísima Revolución Francesa. La pregunta que nos lanza esta fuente es, cuanto menos increíble. ¿De verdad pudo un texto de casi 2000 años de antigüedad haber predicho los acontecimientos que sacudieron Francia en el siglo XVIII? Es una idea, desde luego, fascinante, y vamos a ver exactamente cómo se construye todo este argumento. Vale, aquí está la tesis principal. La idea central de la fuente es que la Revolución Francesa no fue un estallido así, de repente, sino la culminación, la cosecha inevitable, por así decirlo, de siglos de una política que buscaba suprimir el acceso a la Biblia. Empezamos con la primera parte, la profecía de los dos testigos. Para entender bien el argumento, la fuente nos lleva a una profecía que es clave en el libro del Apocalipsis. El primer paso es definir el simbolismo. Según esta interpretación, los dos testigos no son personas, para nada. Representan las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se les considera dos testimonios que se complementan, que hablan de la ley divina. Aquí se nos introduce una línea de tiempo profética. Fijaos, el texto habla de 1260 días, un tiempo durante el cual los testigos, es decir, la Biblia, profetizarían vestidos de saco, lo que simboliza un estado de oscuridad, de opresión. Y aquí es donde la interpretación da un giro crucial. La fuente aplica un principio que se conoce como día por año, que es como una clave para interpretar algunas profecías. Y así, esos 1260 días proféticos se convierten en 1260 años literales, años de supremacía papal y, según este argumento, de supresión de la Biblia. Y este es el mapa temporal que se nos propone. El periodo arranca en el año 538, con el establecimiento del dominio papal, y termina, fijaos qué curioso, precisamente en 1798. ¿Y qué pasa ese año? Pues que un general de Napoleón entra en Roma y apresa al Papa, poniendo fin a su poder temporal. Esto, para la fuente, no es ninguna coincidencia. Pasamos a la segunda parte, Francia como Sodoma y Egipto. Ahora, la fuente sitúa a Francia en el centro de todo el escenario, identificándola como la gran ciudad simbólica donde los testigos son asesinados. A ver, la fuente desglosa este doble simbolismo. Por un lado, Egipto representa el ateísmo. ¿Recordamos el desafío del faraón que dijo, «Yo no conozco a Jehová»? Pues eso. Y por otro lado, Sodoma, que representa la corrupción moral. Según el texto, esto se manifestó en la Francia revolucionaria a través de la degradación del matrimonio, que pasó a ser un simple contrato civil que se podía romper fácilmente. La profecía añade un tercer identificador, el lugar donde el Señor de ellos fue crucificado. Pero claro, aquí surge una pregunta. ¿Cómo se aplica esto a Francia, si la crucifixión ocurrió en Jerusalén? Pues la fuente argumenta que esto es simbólico, que Cristo fue crucificado en Francia a través del martirio de sus seguidores, y para ello cita una larga y sangrienta historia de persecución contra grupos como los albigenses, los valdenses y sobre todo los hugonotes, una historia que culminó en masacres terribles como la de la Noche de San Bartolomé. Vamos con la tercera parte, la muerte de la palabra de Dios. Aquí es donde el argumento llega a su clímax, conectando la profecía directamente con el reinado del terror. Según la fuente, el poder ateo que surgió durante la Revolución no fue simplemente indiferente a la religión, no, le declaró una guerra abierta y directa a Dios y a la Biblia. Y se señalan acciones muy concretas. La Asamblea Nacional de Francia emitió decretos que, para esta interpretación, representaban el asesinato de los testigos. Se abolió el culto, se quemaron Biblias en las calles, se reestructuró la semana para eliminar el día de descanso, se intentó borrar cualquier rastro de influencia religiosa. La intensidad de este sentimiento queda reflejada en una cita, impactante, atribuida a un sacerdote del Nuevo Orden. Es un desafío directo, público, al cielo, un reflejo perfecto del espíritu de la época que la fuente quiere destacar. Y quizás el acto más simbólico de todos fue esa ceremonia en Notre Dame. Allí, una bailarina de ópera fue subida al altar y adorada como la diosa de la razón, reemplazando a la deidad. Para esta interpretación, esto fue la apoteosis, el punto álgido del rechazo a lo divino. Y llegamos a la cuarta parte, la resurrección de la Biblia. Porque la profecía no termina con la muerte de los testigos, no. También habla de una resurrección, lo que nos lleva a un renacimiento a nivel global. La profecía dice que los testigos yacerían muertos por 3 días y medio. De nuevo, aplicando el principio de día por año, la fuente calcula esto como 3 años y medio literales. Y señala que los decretos que abolían la religión se emitieron en noviembre de 1793 y fueron anulados por la misma asamblea en junio de 1797.
exactamente 3 años y medio después. La fuente pone en contraste esa actitud de la Ilustración, que queda perfectamente encarnada en esta famosa frase de Voltaire, con lo que pasó justo después. El intento de erradicar la Biblia, digamos que no tuvo el resultado que esperaban. La ironía, según nos cuenta la fuente, es que ocurrió justo lo contrario. Lejos de ser destruida, la Biblia experimentó una auténtica explosión en su distribución. Se pasó de 100 ejemplares en un lugar a 10.000 o incluso 100.000. Este renacimiento se hizo tangible con la creación de grandes organizaciones. La fundación de la Sociedad Bíblica Británica en 1804 y luego la americana en 1816 marcó el comienzo de un esfuerzo global sin precedentes para traducir y distribuir las Escrituras. Para la fuente, esta es la ascensión al cielo de los testigos, que pasaron a ser honrados más que nunca. Y así llegamos a la conclusión moral que extrae la fuente de toda esta cadena de acontecimientos. El argumento final es que, al rechazar los límites de la ley divina en busca de una libertad sin restricciones, Francia en realidad desató el caos sobre sí misma. Y con esto cerramos. La interpretación que hemos explorado hoy nos presenta una historia que no es para nada aleatoria, sino que parece seguir un guión profético, y nos deja con la pregunta central que plantea la fuente. ¿Existe de verdad una conexión entre la ley divina y la estabilidad de una nación? Una idea sin duda para reflexionar.